bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Caballero Bonal, que sé que algunos de los que están ahí detrás lo tienen en sus currículos este año y lo conocen estupendamente. Toda esa juventud que ha venido hoy a escuchar literatura, a saber y aprender literatura. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, pero es muy reconfortante ver tantas caras jóvenes en un salón de actos. Hoy tenemos una presentación doble, una presentación de una novela y de un poemario. La novela tiene el interés, primeramente el interés histórico, de que es la primera novela escrita sobre la guerra civil. Ya os contarán más detalles, pero ya por ahí ya tiene, y aparte es una novela que está muy bien escrita, que yo he disfrutado mucho leyéndola, me ha gustado mucho. Y de los dos autores, Antonio Otero Seco y Elías, se me acaba de olvidar el nombre, exactamente. El primero también escribió un poemario que también se ha recuperado, ha sido recuperado por Libros de la Herida, que bueno, se están dedicando, están haciendo una labor estupenda de recuperación de la memoria histórica y de parte de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, que quizás estaban ahí un poco. Os lo van a explicar con todo detalle estas cuatro personas que están en la mesa. Hoy yo no me siento. David Eloy Rodríguez, que es el editor. Joaquín López Bustamante, que nos va a hablar de la parte poética. Magdalena González, que nos va a hablar, creo que de la parte histórica, porque es lo que le pega, porque puesto que ella es historiadora. Y nuestro amigo Ramón Pérez Montero, de la parte más narrativa. O sea, tenemos aquí un elenco que nos va a hablar de todo en profundidad y con mucho más peso de lo que yo podría deciros. Así que yo hoy no me voy a sentar. Pero como en la mesa tenemos cuatro amigos, pero uno de ellos es como si fuera de la casa, que es nuestro amigo Joaquín López Bustamante, ya muchos lo conoceréis, pues yo voy a pedirle hoy que él sea nuestro maestro de ceremonia y que él se quede como presidiendo esta mesa de la Caballero Bonal, donde quiero que os sentáis como en vuestra casa. Y espero que repitáis, que no solamente porque vengáis con Manuel Bernal, sino que también vengáis por vuestro propio pie a esta casa. Muchísimas gracias y doy paso primeramente a nuestro maestro de ceremonia. Muchas gracias, Pepa. Muy buenas tardes, como siempre un placer, un lujo estar aquí, rodeado de amigos y, como decía Pepa, de gente joven, qué alegría. Bueno, nos convoca esta tarde la poesía y la memoria, y sobre todo para los más jóvenes que no conozcáis la dimensión personal y artística e histórica de Antonio Otero Seco, creo que va a ser un descubrimiento muy importante, ¿no? En primer lugar, David Eloy Rodríguez, que es poeta, escritor y editor de Libros de la Herida, que es la editorial que ha publicado los libros que presentamos hoy, pues es el que va a contextualizar un poco el trabajo de Libros de la Herida, que en algunas de sus colecciones pues tiene, aparte de un buen hacer editorial, pero tiene un componente social muy interesante, muy importante y cada vez más reconocido, porque, querido David, están reverdeciendo unos tiempos en los que hay voces que tratan de ridiculizar o banalizar la memoria histórica, y esto es muy preocupante. A partir de ahí vamos a empezar esta tarde, en primer lugar, como os decía, con la intervención de David Eloy Rodríguez. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Pepa. Siempre es un placer estar aquí. Uno se siente como en casa. Gracias por vuestra presencia y vuestra compañía. Espero que disfrutéis del acto. Y contaros un poco por qué nuestra editorial ha decidido recuperar la figura de Antonio Otero Seco, un autor nacido en Extremadura en 1905, fallecido en Francia en 1970, una persona que fue condenada a muerte, que vivió en la cárcel y que escapó a Francia para no poder
invitado a Antonio Otero Seco porque, en primer lugar, es un escritor fabuloso, y es un escritor fabuloso que permanecía en el olvido. Su obra era prácticamente inencontrable en España. Y en cambio en Francia, ironías del destino, sí que están publicados varios de sus libros traducidos del español al francés. Pero en España, en fin, para pesar de este país, pues estaba su obra inencontrable. Y Antonio Otero Seco es un escritor, como os digo, magnífico, que merece estar en todos los libros de historia, todos los manuales de literatura. Es conocido por ser el autor de la última entrevista que le hicieron en su vida a Federico García Lorca, y es conocido también, ese autor era muy conocido, y también que es el autor de la primera novela escrita y publicada sobre la Guerra Civil, que trata sobre la Guerra Civil, que se publicó en el mismo año 1936, tratando el conflicto, la Guerra de España. Un escritor fabuloso. Entonces, por ahí, siempre los que amamos la literatura y queremos compartir lo que amamos, pues viendo el interés, el valor de su trabajo, pues consideramos una responsabilidad, una obligación casi darlo a conocer a los buenos lectores. Pero es que aparte tiene un significado histórico importantísimo. Imaginaros que está escribiendo una novela sobre la Guerra Civil en las trincheras, escribiendo reportajes en vivo y en directo de lo que está pasando para contarle al mundo lo que está pasando. Entonces tenemos un testigo privilegiado de los acontecimientos que además nos lo cuenta con una precisión y elegancia cervantina inolvidable. Es un autor, como digo, fantástico. Y luego también hay aparte de esas razones literarias y históricas, hay una razón ética, y es que el ejemplo moral, el ejemplo de la persona, Antonio Otero Seco, también nos resulta importantísimo. Gracias a él, gracias a gente como él, porque somos, por ello vivimos en un país mejor del que ellos conocieron, y bien que les costó luchar y pagar un alto precio por conseguir que tuviéramos un país un poco mejor, ¿no? Entonces le debemos muchísimo a toda la gente que sufrió la represión, el exilio, la cárcel, y que encima, por si hubieran sufrido poco, encima corren el peligro del olvido, ¿no? Que ya es como una traición a todo lo que hicieron por nosotros mientras estuvieron en España, pero también cuando estuvieron, en este caso en Francia o en otros países, que siempre tuvieron la preocupación de su país y de que su país mejorara, y la preocupación por la gente que se había quedado y que estaba afuera, ¿no? Esto le pasó a muchísimos exiliados españoles, fue la suerte también de Antonio Otero Seco, y hemos querido cambiarla y hacer presente su obra y acercarla a los lectores. Él fue escritor, dramaturgo, escribía teatro, poeta, periodista, era uno de los periodistas más conocidos de su época, que, junto con Chávez Nogales, conoció a los principales personajes de su tiempo, intelectuales, políticos, pudo entrevistarlos, estuvo en los lugares de conflicto debajo de los disparos y de las bombas para contarnos lo que estaba viendo. Era republicano, era masón, y como os digo, nos gustaría que su ejemplo perdurara en su obra y en su recuerdo. Quería aprovechar para agradecer, porque nunca estos esfuerzos son en solitario. Ha habido mucha gente que ha estado ahí acompañándonos, ayudándonos, orientándonos para que estos dos libros, tanto la obra poética completa como la novela Gavroche en el parapeto, estén aquí hoy con nosotros. Me gustaría agradecer a Eduard Pons, el traductor al francés de Antonio Otero Seco, que fue la primera persona que nos habló de este autor y de la necesidad de recuperarlo en España. Por supuestísimo a los hijos de Antonio Otero Seco, tanto a Antonio como a Mariano, Mariano ya fallecido, que han trabajado la obra de su padre con un amor, un respeto y un cuidado y una generosidad que nos hace muy felices. Mariana Otero, la nieta de Antonio Otero Seco, es una prestigiosa directora de cine francesa y nos acompañó en la primera gira que hicimos para presentar la obra poética, y está preparando un documental sobre
sobre la recepción de la obra de su abuelo en España. A todos ellos les tenemos que agradecer su esfuerzo por la recuperación de la obra de su familiar y también su confianza en nosotros. También a la profesora Nazaret Serrano Simanca, que siente este libro como suyo y que nos acompaña aquí y allá para las presentaciones y para escribir sobre la autora. Hay que destacar también que antes de estos dos libros hubo una estupenda, encomiable recuperación de la obra de Antonio Otero Seco, un primer aterrizaje en España, una edición de Francisco Espinosa y de Miguel Ángel Lama, una muestra de la obra periodística y literaria del autor que apareció en la Editora Regional de Extremadura en el 2008. Bueno, en estos libros también tenemos prologuistas como Juan Manuel Boneto, como Luis Esteve y Gemma Mañá. También agradecer a los cantautores que han hecho suyos los poemas de Antonio Otero Seco y les han dado música y han grabado y han incorporado a su repertorio los poemas del autor, como Daniel Mata y Fiona Araez, que llevaron a la música el poema París, o Virginia Moreno, que llevó con su acordeón el tema Marisma. Y por último, porque no quiero extenderme, estoy deseando escuchar las valiosas aportaciones de nuestros compañeros de mesa, decir que hoy he conocido y que está aquí el nieto, un nieto de Antonio Otero Seco que no he conocido hasta hoy, que estoy encantado de haberle conocido. Él se llama Yves Germinal, ha venido directamente desde Argentina a Madrid y de Madrid confiando en que las conexiones funcionaran, ha conseguido llegar a tiempo aquí, así que igual luego en el tiempo de preguntas, si lo hubiere, estoy deseando también escuchar su punto de vista. Gracias por venir también, y gracias a todos los compañeros de mesa. Joaquín, te dejo la coordinación. Gracias. Bueno, los próximos minutos, si me permiten, van a estar dedicados a la poesía de Antonio Otero Seco, estos poemas de ausencia y lejanía. Fijaos que dos palabras tan connotadas de tristeza para quienes sufrieron el exilio, ausencia y lejanía. Antonio Otero Seco era un hombre y un escritor, como diría José Heredia Maya, con la mirada limpia, con una dimensión humanística, como decía David, poeta, narrador, docente, crítico literario, dramaturgo. En las páginas del periódico Le Monde difundió a los autores españoles y una parte de su personalidad que a mí me gusta especialmente es su espíritu viajero. Él viajó mucho y además se fascinaba con esa mirada limpia, se fascinaba con las ciudades que iba conociendo y de hecho hay muchos poemas en este libro que están dedicados a distintas ciudades. Claro, su poesía nos acerca a su vida y hay vidas que nos conmueven y una de ellas es la de Antonio Otero Seco, que sufrió, como contará Magdalena y Ramón seguramente, pues sufrió la cárcel, la tortura, padecer esos sufrimientos, salvando las distancias. Yo he tenido el honor de conocer a algún superviviente del Holocausto y es sorprendente la bonomía, la calidad humana de personas que, habiendo sufrido tanto en su vida, pues en el caso de Antonio Otero Seco, que fue torturado y pasó por la cárcel, dejó escrito que más que ser o haber sido, lo importante es el futuro. Es el futuro humilde y humanista. Seremos. Esa es la esperanzada visión del mundo, de la sociedad, del ser humano, de una persona que, insisto, sufrió mucho. Y la reivindicación de la memoria histórica es un derecho, y para no solo la labor editorial, sino creo que para todos
nosotros, como decía Primo Levi, es el deber de la memoria, porque corren tiempos preocupantes, como decía antes, cuando se banaliza la memoria histórica de las víctimas. Si me permitís, brevemente, yo quiero leer algunos poemas de Otero Seco. Y algunos tienen que ver con sus viajes a distintas ciudades. He elegido algunos que me gustan mucho. Este se llama Casablanca. Casablanca tiene un cine con un morito en la entrada. El moro sabe 3 lenguas, pero es francés lo que habla. Casablanca tiene un cine con un morito en la entrada y 100 bigotes franceses entre las blancas chilabas. Moro, si te gusta el vino, no lo bebas más que en casa. Mira que luego el muecín se entera que te emborrachas. Hay las voces del muecín en el cielo encaramadas. En las altas azoteas se suicidan las miradas. Además hay un gusto por lo popular, hay por la musicalidad también del poema y un gusto por la lírica popular y guiños y homenajes poéticos a Federico y a Miguel Hernández. En las altas azoteas se suicidan las miradas. Brevemente, dedicado a Federico, un fragmento. Federico, te has ido para siempre por un camino de cipreses altos, con lamentos de pájaros de vidrio y panderos gitanos. Tu corazón, que era como un limón redondo, se te ha cuajado en pájaro sin trigo. A Federico. Quizá uno de los poemas más conocidos y musicados de Otero Seco sea París, un poema emocionante. La primera estrofa. París, cuando yo esté muerto, dile al Sena que se pare debajo del puente nuevo y que con dedos de espuma, para que se entere el cielo, me dibuje este epitafio. Se nos murió Otero Seco. Hay un poema de amor especialmente hermoso. Un fragmento dice así. El alba se ha llevado el gusto de tu boca y ha plantado en mi sueño tu raíz de manzana. Bajo el agua de hielo del beso interrumpido arde el fuego que aviva tu recuerdo constante. Y esta a mí me gusta especialmente, decíamos de la musicalidad. Qué pena que aquí no hubiese ahora un guitarrista y un cantador flamenco para que cantase estos versos de Otero Seco que yo voy a leer y que los cantara por alegrías de Cádiz. Mañana te esperaré antes de hacerme a la mar. Seguro que te veré, pero tú no me verás. Tanta espera, siempre esperar y esperar. Al llegar no te veré, pero tú sí me verás. Cante muy bonito por alegría, David. Por alegría de Cádiz. Esta es una muestra de la poesía reunida, la obra completa reunida en este libro, estos poemas de ausencia y lejanía, un libro al que os invito a la lectura, no solamente por el gozo de leer su poética, sino también por acercarse a un personaje de mirada limpia y que tenemos el deber de la memoria de reivindicar su figura por lo que él significó y por lo que significa para todos los exiliados y todas las víctimas del franquismo. Muchísimas gracias.
estábamos escuchando poesía, igual puede ser de vuestro interés. En el libro hay un código QR que nos lleva a Antonio Otero Seco recitando sus versos. Aunque no adquiráis el libro, si enredáis por internet y ponéis Antonio Otero Seco, encontraréis también el enlace porque lo hemos puesto a libre disposición. Y ahí nos encontraremos al autor recitando sus poemas en 1960, 10 años antes de su muerte, desde su exilio en Francia. Y no sabéis, lo grababa en una cinta magnetofónica para hacérselo llegar a su familia. Y eran las noticias que recibían desde Francia, desde el exilio, ¿no? Y no sabéis lo complicado que era que esas cintas atravesaran la frontera escondida, una cinta con poemas y con recuerdos a la familia, ¿no? Pero te podía causar gravísimos problemas a las personas que llevaran esas cintas. Esas cintas las hemos recuperado y mejorado de sonido y se pueden escuchar divinamente, y es una selección fabulosa la que él hace, y además lo recita estupendamente. Quería decir eso como se me repite. Bueno, pues buenas tardes por vuestra asistencia. Es muy gratificante que haya tantos jóvenes en un acto de este tipo. Yo no me voy a extender mucho porque somos 4 y si nos extendemos mucho puede resultar un poco pesado, pues prefiero que hablemos luego, según vaya espontáneamente surgiendo los temas que más interesen. A mí esta novela, cuando me la pasó David, yo quiero agradecerle que me haya permitido estar aquí con ellos esta tarde, con estos amigos. Cuando David pasó esta novela, a mí la verdad es que desde el principio me interesó mucho, primero por la persona, ¿no? Porque como David ha dicho, Otero Seco es una persona que por lo que vivió, por lo que sufrió, por lo que luchó, lo último que se merece es el olvido. Es decir, lo tenemos que tener presente, que menos, ¿no? que recordar su trabajo, su sufrimiento, ¿no? Y pagárselo con eso, con nuestros recuerdos, ¿no? Con esta recuperación que se ha hecho de su obra. Eso en cuanto a la persona. Y en cuanto a su obra, pues a mí particularmente me interesa mucho porque mis 2 últimas novelas pues versan también sobre esta España violenta y miserable, ¿no? Que a él le tocó vivir, y por lo tanto la siento como muy mía, ¿no? Como muy íntima. Leyéndola, la leí en su momento y ahora la he vuelto a releer para este acto. A mí me gusta la visión del novelista, bueno, de los dos, porque parece que fue escrita tanto por Elías Palma como por él. Me gusta porque, creo que David también lo ha dicho, es un testimonio de primera mano. Es decir, no es alguien que escribe de oídas, sino que vivió lo que escribió. Y eso le da un valor muy importante. Le da un valor muy importante de testigo directo. En su prosa se nota, en su narración se nota, aunque hable en singular, me refiero siempre a los dos, ¿verdad? Se nota que a ambos les duele España. Ese tópico de que me duele España, que viene sonando desde Quevedo, por lo menos, en estos autores es una realidad. Es decir, sienten dolor por lo que está ocurriendo al país. Y en muchos momentos su literatura es eminentemente triste, se arrima continuamente al llanto, incluso construye metáforas que el cielo está llorando cuando llueve, ¿verdad? Es una visión, como digo, de un testigo que participa en uno de los 2 bandos, del bando republicano, y por supuesto hay una visión un poco maniquea del conflicto, ¿no? Es decir, los enemigos son los malos muy malos, muy perversos, que realmente lo serían, y los que luchan de su bando pues son personas que están luchando por una causa justa. Esos son los términos en los que la historia se plantea. Hay que reconocer que eso también tiene su valor, porque eso nos lleva muy dentro del conflicto, ¿no? Verdaderamente, en esa parte que a él le tocó vivir, se vivió el conflicto de esa forma. Los de la otra parte pues tenían sus
interesante, palpar cómo uno de los bandos sentía el conflicto y cómo vivía la realidad política del país. En ese sentido también son muy interesantes los 4 primeros capítulos porque es la gestación del golpe militar. Y a mí esa parte me gusta mucho porque hace un análisis muy interesante, un análisis profundo de quiénes promovieron el golpe militar, ¿no? Cómo la gran banca, los grandes empresarios, el régimen nazi, el régimen fascista, colaboran con una serie de reuniones secretas en Roma, en Lisboa, en París, donde se está gestando desde tiempo antes el golpe militar, con Sanjurjo, Gil Robles y demás. Y hay un personaje, uno de los protagonistas de la novela, que está de espía, ¿no? Que se entera de lo que se está cociendo, ¿no? Eso a mí me resulta interesante porque da algunas claves interpretativas del conflicto que vino en el 36. Después, el conjunto de la novela, centrado ya en la guerra civil, pues son una especie de estampas o de crónicas periodísticas de distintos sucesos que acaecen en distintos puntos. Sevilla, Madrid, Toledo, otros en ciudades que se presumen que son del norte de España, algunos pueblos de Andalucía. No hay un hilo, el hilo es que son los dos periodistas los que transcriben el diario, las anotaciones del protagonista, pero eso es lo que le da conjunción novelística a la obra, porque es difícil catalogarla como una novela, porque le faltan elementos. Lo que pasa es que la novela, por fortuna, es un género tan dúctil y tan agradecido que lo admite todo. Entonces, la novela, lo admite todo y todo funciona. Pero ellos mismos lo expresan, que no están seguros de que este libro sea novela. Dicen que puede estar también como ensayo, crónica periodística. De hecho, mucho de esto se publica en prensa antes de aparecer aquí compendiados en la novela. Bueno, esas crónicas de la guerra pues hablan de muy diversos temas, de escenas bastante dramáticas, bastante dolorosas, donde se pone de manifiesto pues el carácter de buenas personas que están escribiendo la narración, porque hay un dolor humano con lo que está ocurriendo, ¿no? Las enfermeras que trabajan en el frente, los hermanos que están dispuestos a matarse porque no se reconocen que son hermanos y están enfrentados, el padre que encuentra al hijo, en fin, hay una serie de dramas humanos que son muy interesantes y están muy bien tratados. Su prosa es muy buena, una prosa muy limpia, donde hace unas descripciones también muy hermosas, con unas metáforas muy bien conseguidas, de los paisajes, de los estados anímicos, las descripciones de muchos personajes. En fin, es una obra muy interesante de que haya sido recuperada, porque yo creo que cualquier lector actual le va a sonar a muy novedosa, a pesar de que se escribiera en los tiempos de la guerra civil, en los años 30. ¿verdad? Bueno, no quiero extenderme más, porque si ahora queréis pues conversamos un poco más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a terminar esta ronda de intervenciones a la espera de que luego podamos contestar preguntas o hablar aquí de todos. El análisis que han hecho mis dos compañeros y también David es un análisis desde el punto de vista literario. Yo, como soy historiadora, pero soy también profesora de instituto, pues voy a enfocarlo desde otro punto de vista. Y empiezo por decir que estoy pues sorprendida y muy positivamente de que haya aquí este curso Manuel Bernal y es
un lujo teneros y ojalá que os guste, ¿no? Bueno, lo voy a enfocar desde otro punto de vista complementario, creo, y en algún punto divergente. Mirad, Antonio Otero Seco representa, la biografía de él coincide exactamente con lo que entendemos los historiadores por historia del tiempo presente. Exactamente, y literalmente es eso. Y en su biografía, que tiene una anécdota, que tiene un recorrido, está la explicación de nuestro presente. Y en ese sentido, Antonio Otero Seco es un patrimonio de nosotros que vivimos en un país democrático hecho por una parte de una España que nos ha precedido y que ha sufrido muy grandemente. Antonio nació en el año 5, nació con el siglo XX y es un joven de la generación del 27, es un joven de la generación de los años 30. Y esa generación, que es una de las generaciones más modernas, más interesantes, más democráticas, bueno, más democráticas no, porque es que la Segunda República que se inicia en el año 31 en España es la primera experiencia democrática en un sentido contemporáneo. Y son ellos los protagonistas por la edad, por el tiempo en el que nacieron, ¿no? Venían de la escuela, de una educación basada en la institución libre de enseñanza, en el krausismo, como es el caso del escritor del que hoy estamos hablando, y son jóvenes en los años 30. En los años 30 la Segunda República se define España como una república de trabajadores de todas clases, en la Constitución del año 31, nuestra primera Constitución democrática. Se reconoce el voto a las mujeres, aquí hay un montón de chicas por primera vez en España que van a votar en el año 33, ¿no? Se reconoce el divorcio, se reconoce el estado de las autonomías, la posibilidad de expropiar tierras baldías a favor de los trabajadores. Empieza un tiempo diferente, un proceso de modernización en el que participa Antonio Otero Seco, que es un periodista extremeño que ha hecho el recorrido por la Universidad de Madrid, que termina en Sevilla, que termina en Madrid y que empieza en Madrid en los años 30, en Madrid de la Segunda República, a trabajar como periodista. Es sobre todo un periodista. Ese es su trabajo, esa es su vocación literaria, que se había iniciado con anterioridad y que por lo tanto va a estar en contacto con toda la generación en el que nosotros llamamos del 27 y que forma parte de ella. ¿De acuerdo? No es Lorca, no es Luis Cernuda, no es Luis Buñuel, pero es un periodista de ese tiempo. Y a mí desde ese punto de vista me interesa mucho porque todas las personas que están alrededor suyo y con las que va a tener contacto reflejan esa prensa de ese momento que tanto va a tener que decir, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que no es un hombre republicano, un hombre de izquierdas, pero no está afiliado a ningún partido, está afiliado a la UGT durante la guerra y es una persona que va a sufrir un conflicto terrible, que es el conflicto de un golpe de Estado contra el sistema democrático. Y eso va a transformarle no solamente a él, sino su país, su sociedad y a su familia, desde lo más cercano hasta lo más contextualizado. Manuel estaba hablando de bandos. Yo no entiendo que en España hubiera dos bandos. Entiendo que en España lo que había era un Estado democrático que es asaltado por un golpe de Estado militar. Entonces no son dos cosas equivalentes. Sí desde el punto de vista narrativo, que creo que es el que él ha intentado destacar, pero a vosotros que sois jóvenes conviene que sepáis que lo que había en España, fruto de un resultado electoral en el año 36, es un Estado democrático que es asaltado por un golpe de Estado. Y la novela, es verdad, que es una de las partes más interesantes. Esta novela se publica en el año 36, aunque la primera edición que conocemos es del año 37. Y vemos cómo en el año 36 se sabe analizar perfectamente la conspiración y la preparación del golpe de Estado, que tiene que ver con la monarquía, que tiene que ver con la banca, que tiene que ver con la Iglesia y que tiene que ver con una clase política de extrema derecha que está en una clave fascista y que va a ser decisiva. Como no ganan las elecciones, no van a reconocer los resultados de esas elecciones y puesto que no lo han ganado en las urnas, lo van a ganar violentamente. Luego, en ningún caso son dos bandos. En un bando, si hablamos de bandos, está el Estado democrático y el Estado democrático nunca puede ser igual a los que se levantan
violentamente y ensangrientan un país y tienen esa responsabilidad. Luego, no son dos partes iguales. Otra cosa que entiende muy bien Otero Seco y que encuentra perfectamente es la intervención internacional en la preparación del golpe en España y en la guerra de España. Vemos como Italia y Alemania, que son las potencias fascistas de la Europa de entreguerras, son claves en todo este proceso. Y lo saben, y lo conocen, y lo cuentan, y lo analizan en una novela que es una literatura de urgencia, hecha sobre los primeros meses, sobre lo que está sucediendo. Y esto conviene decirlo aquí, que lo sepáis vosotros, que lo sepamos todos y que lo pensemos, porque es algo que hemos olvidado. Lo hemos olvidado dentro del país, porque el resultado de esa guerra fue precisamente por la intervención de las potencias extranjeras la victoria de los fascistas que dieron el golpe. La victoria que va a dar como resultado una dictadura que dura 40 años. Y esa dictadura es la que nos ha contado la guerra, la que nos ha olvidado del exilio. No hemos sabido nada del exilio. Ahora estamos en el siglo XXI, en el 24, presentando y dando a conocer a un autor representativo y nos ha contado cómo había sido nuestra historia. Y en nuestra historia teníamos que estar agradecidos porque nos habían traído la paz, porque los españoles no podíamos vivir juntos porque entonces nos matábamos. No es verdad, en absoluto. Entonces, nuestra referencia no está en la transición, en el rey Juan Carlos, sino que está precisamente en toda esta generación. ¿Qué ocurre con Antonio Otero Seco? Bueno, pues con él ocurre que va a pasar por un consejo de guerra, se le pide una condena a muerte, esa condena a muerte finalmente no se cumple, aunque él cree que se ha cumplido y está en la cárcel de Porlier, una de las cárceles más duras que hay en Madrid en el año 39, y finalmente es condenado a 30 años de cárcel por ser periodista. No por nada, simplemente por lo que él ha escrito en los periódicos en los que ha estado publicando en los 3 años de guerra. Esta es la razón por la que se está valorando condenar a muerte a una persona. A él no lo condenaron a muerte, pero lo podrían haber hecho perfectamente. Entre otras cosas porque el que preside su tribunal de instrucción es un juez que había sido también una persona, un humorista de la prensa y que es, por cierto, quien presidió también el consejo de Miguel Hernández, que Miguel Hernández era conocido y amigo de Otero Seco. Este es otro dato muy interesante. Entonces, Otero Seco quizá, bueno, tengo que decir que esta justicia que se le aplica es una justicia absolutamente ilegal. Que no pensemos que está siendo juzgado por un tribunal reconocido con garantías. No, no, estamos hablando de un golpe de Estado y de una justicia militar que imponen unos a un país violentamente. Y por lo tanto, es decir, la desgracia que cae sobre la vida de Otero Seco y de todas las personas a las que se les hace pasar por esta justicia militar es, aún seguimos a la espera de que sea totalmente ilegalizada, que aún no lo es. Tiene todavía nuestro país carta de naturaleza, es muy fuerte, ¿no? Entonces él, bueno, va a estar en la cárcel, España es una inmensa prisión, es terrible, consigue una libertad provisional con avales, su familia se moviliza, sale de la cárcel en el año 42, pasa por la cárcel de Porlier, pasa por la cárcel de Santander, del Dueso. Es un hombre, por ejemplo, hay un gesto que a mí me emociona mucho y es que en el Dueso los presos son trabajadores, o sea, crean un campo de trabajo a favor de los empresarios, ¿no? Españoles explotan a los presos y él lo escribe en una revista en la que se podía redimir penas, siendo el periodista que es una revista Redención, y se niega a escribir ahí. Es otro dato muy significativo. Otero sale de la cárcel, inmediatamente se va a vincular a la clandestinidad antifranquista, republicana, y eso le va a llevar a volver a ser detenido en el año, no recuerdo, en el año 42, 43, es torturado, lo cuenta, es un hombre que cuenta su vida y a partir de ahí consigue de nuevo salir y en una operación un poco rocambolesca
seguramente también pagando o sobornando, consigue salir de España. Vestido de cura, ¿no? Vestido de cura a través del Bidasoa y nada, está en Francia a partir del año 47. Tiene todos sus hijos, su familia, su nombre, se quedan aquí. Otero, en esos años hasta que sale de aquí, no puede utilizar su nombre. No puede ejercer su profesión. Es depurado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Entonces, esto lo sufren miles y miles de personas profesionales en España. Maestros, periodistas, funcionarios, ferroviarios, sufren un proceso de depuración. ¿Por qué los del golpe de Estado han venido a terminar con las malas hierbas? Entre las que se cuenta Otero Seco. Sin embargo, nosotros sabemos que al revés, nosotros vamos a perder a toda esta generación, que era la generación joven, moderna, democrática, que tenía un futuro distinto para nuestro país. Él va a terminar en Francia a partir del año 47, ya no va a volver a España, no puede venir a España, lo digo para la gente joven, al entierro de su hermana, una hermana muy querida que muere joven, al entierro de su madre, va a morir fuera. Y en este país donde la gente tiene tanto miedo que la guerra hay que olvidarla y tirar para adelante y cubrirlo todo con el esfuerzo del trabajo, nuestra memoria democrática va a quedar en el exilio y está en manos de personas como Otero Seco. El exilio no olvida, el exilio es un permanente recuerdo de la España que ellos dejaron, la España donde se les va a prohibir vivir. No se puede echar a la gente de su país, porque tienen un derecho, que es a ser españoles y a vivir en España. Y a pesar de todo eso, su vida en Francia tiene que reinventarse como trabajador, va pasando por diferentes oficios. Bueno, es un hombre bastante espabilado, termina contactando con el exilio, con las redes de ayuda del exilio, y él va a ser profesor en la ciudad de Rennes de español, en un puesto más bajo del que seguramente hubiera tenido. Tiene que cambiar su biografía, le obligan a convertirse en otra persona, tiene que convertirse en otro trabajador que no era, ¿no? Y allí va en la universidad. Quiero recalcar esto porque ya veréis qué bien lo hace la universidad francesa. Allí trabajó, lo acogieron y además de esto él trabajó como crítico literario y ahí hizo un papel estupendo porque no solamente era un buen periodista y un buen crítico literario, sino que hace una cosa también muy significativa y que habla de su carácter, que es enlazar con la literatura que se empieza a hacer en España, que se está haciendo dentro. Entonces se compromete a difundir esa literatura en el resto de Europa y la da a conocer. Escribe en periódicos franceses importantes y escribe en muchos periódicos suramericanos. ¿De acuerdo? Entonces, este papel es clave. Sin embargo, Otero Seco lo que va a vivir toda su vida va a ser la amargura del exilio. El dolor del exilio, como lo vivieron, como decía María Teresa León, ¿no? Que no tenían un país donde morirse, no tenían un cementerio donde morirse. Además, él se muere en el año 70 porque algunos de los exiliados volvieron y los recibió la nueva democracia que había en España a partir de la muerte de Franco, pero esa democracia les obligaba a perder su identidad, a convertirse en el escritor. Rafael Alberti ya no era un comunista, ya era un poeta. Si hubiera vuelto Otero Seco, hubiéramos tenido la suerte de alguna manera de recuperarlo, hubiera sido un periodista y un profesor en una universidad francesa, que eso siempre es prestigioso en España, pero no el republicano que fue, no el hombre que contó la guerra como un golpe de Estado, que es lo que yo quiero destacar, no el hombre que contó las pequeñas historias del frente, que es las que nos cuenta del sufrimiento de los niños, de las mujeres, de los soldados. No, eso lo hubiéramos olvidado. Entonces, esta es la historia de Otero Seco, es la historia del exilio español, que es nuestro patrimonio, que lo tenemos que conocer, que es nuestra obligación porque nos lo han quitado. Y hay que agradecer a Libros de la Herida, a la editorial
de Extremadura, que lo publicó en 2008, a la familia de Otero Seco, que ha sido exquisita en el afecto a Antonio Otero Seco, en la reivindicación. Ha habido una transmisión generacional que ha mantenido la memoria de este personaje. También a los movimientos de recuperación de memoria histórica que nos han enseñado otra historia de España que no conocíamos, que era la silenciada, la callada, entre ella y el exilio. Entonces, es un periodista, es un intelectual, es un republicano. Y en su vida, esa que os decía al principio, es la historia del presente en España. Nació, se formó en los años 30, trabajó en los años 30, vivió el trauma de nuestra historia reciente, que es una guerra, que es la violencia política. Tuvo que padecer el exilio y murió fuera. Nunca pudo volver aquí. Y hubiera querido volver aquí porque él era español y se sentía español. Tuvo la suerte de vivir en un país democrático mientras los demás estábamos en una dictadura. Por lo tanto, entendió mejor las cosas y las pudo explicar mejor. Entonces yo quiero aquí decir esto porque me parece importante y mucho más para personas que estáis estudiando el bachillerato y la historia de España y que hay que hacer esto. Entonces, la poesía, la novela, que os recomiendo porque son reportajes, ¿no? Hechos sobre la marcha, es una literatura esto de combate, ¿no? Un apunte casi, un esbozo. Del segundo autor, Elías Palma, no sabemos nada, no sabemos ni cuándo murió siquiera. Es un compañero, otro periodista republicano de Huelva, un socialista. Yo he buscado datos, no encuentro nada. Ni siquiera se sabe la fecha de la muerte de Elías Palma. Pues dice mucho de nosotros, pero también dice muy bien Libros de la Herida nos da la oportunidad de que diga algo positivo de nosotros y la lectura, que os recomiendo a todos los que estéis aquí de la novela, también muchísimo más. Así que nada, muchas gracias, ánimo y a reivindicar la democracia. Yo quisiera decir una cosita. Quiero agradecerte mucho tu apreciación, tu matización. Yo quizá más interesado por la cuestión literaria, pues he pasado un poco por encima de la cuestión política y al decir dos bandos, pues quizá he simplificado excesivamente, ¿no? Tú lo has hecho muy bien, tu precisión ha sido magnífica y estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente hubo dos bandos enfrentados en la guerra. Uno era el bando de la legalidad democrática de la República, con todas sus deficiencias, no lo podemos negar, y el otro era el bando de la Iglesia, del gran capital, de la extrema derecha, de los monárquicos, que obraron, como has dicho, muy bien, para derruir los cimientos del edificio democrático que se estaba levantando. Me parece muy bueno. Quería decir unas cositas sobre Elías Palma porque en el proceso del libro hemos descubierto algunas cosas sobre su vida y son interesantísimas, aunque siga siendo un misterio. Elías Palma, el coautor de la novela Gavroche en el parapeto, dos cositas quiero decir sobre... Primero que eran colegas, Antonio Otero Seco y él, y yo creo, y Elías Palma, yo creo que probablemente fueran colegas de la masonería y de ahí manejaran información privilegiada, aparte de por su carácter de periodista, sobre lo que estaba pasando. No es normal, no estaba a pie de calle toda esa información que transmiten en este libro de la conspiración, pero ellos tenían esa información y probablemente nadie querría ni podía publicárselo en prensa. En el momento en el que estalla la guerra dicen, ahora podemos contárselo a todo el mundo y vamos a ponerlo como una novela y así no tenemos que dar cuentas de lo que está pasando. Entonces, como dos colegas diciendo, qué tragedia más grande, qué hacemos por este país, qué podemos hacer, ¿no? por nuestra gente, por la democracia, por el país. Y luego quería contaros también, porque creo que dice mucho de Elías Palma, lo siguiente. Él va desde Huelva hasta Sevilla, cuando se da el golpe de Estado, cuando se hace el golpe de Estado, van desde Huelva a Sevilla una columna de mineros cargados de dinamita para defender Sevilla del golpe.
Ahí, capitaneando esa columna, va Elías Palma. Esa columna es traicionada, se produce una escabechina, acaba aquello saltando por los aires y sobreviven muy pocos. Entre ellos, al parecer, Elías Palma. Le facilitan un ferry a Tánger, una embarcación clandestina para escaparse a Tánger. Y ya estando en Tánger a salvo de la guerra, ¿qué es lo que decide? Volver y proponerse, volver asumiendo todo lo que es, volver clandestinamente a un país en guerra para ponerse como comandante de un batallón y estar en primera línea del frente. Hay que amar mucho a tus paisanos y a la libertad, ¿no? Y a lo que uno cree como para hacer eso. Y también hay un misterio en su vida. Una vez que él sufrió la represión, jamás se vuelve a saber de él. Él que escribe esta novela y escribe en el mismo año 36 un libro de poesía sobre la guerra, sobre las cosas que están pasando. Se ve que es un señor entusiasta y comprometido. Una vez que acaba la guerra y paga una condena más breve de lo que cabría esperar, se queda en su pueblo y nunca más se vuelve a saber de él. No escribe, es como si hubieran desaparecido como si hubieran dicho, mira, te vamos a perdonar la vida, pero no vuelvas a escribir jamás y que nadie vuelva a oír tu nombre jamás. Y el hombre se ve que lo hizo porque no hemos conseguido encontrar ninguna huella, es como si esa persona hubiera decidido vivir, no sé, en el más absoluto secreto para sobrevivir. Eso es lo que sabemos de Elías Palma y yo creo que con estos detallitos marcan un poco un dibujo de una cierta personalidad, ¿no? Bueno, si os parece, abrimos un turno de preguntas o de comentarios o de reflexiones. Yo creo que realmente fue una tragedia que vivió este país, comentada por una determinada gente, que lo habéis señalado claramente, ¿no? Pero claro, nos hemos llevado, después de esto, nos hemos llevado, después de la venida de la democracia, nos hemos llevado los últimos 40 años, pues manteniendo la mentira, manteniendo la desinformación. Es decir, que no hemos olvidado nada, sino que no se ha aprendido, no se ha leído, no hemos tenido capacidad para saber nuestra verdadera historia, sino que esa historia ha estado prohibida y sigue, en cierta manera, estando prohibida. Porque el sistema actual se encarga de que siga estando prohibida. Y ahora mismo estamos viendo cómo desde los medios de comunicación, incluso los medios estatales y los llamados también de izquierda, pues se están volcando en cada día hacernos la vida más imposible y darle poder a esos que iniciaron la guerra, que vieron el golpe de Estado y que se pusieron de parte de la oligarquía, de la Iglesia y de todo lo malo, podrido que existe en las estructuras de este país. Hubo, como sabéis, en el 82, que llegó el Felipe González al gobierno con mayoría absoluta, que podía haber aclarado y haber hecho muchas cosas, sin embargo, volvió a traicionar la conciencia de este pueblo. Felipe González, con todo el poder que tuvo la posibilidad de haber abierto una ventana, una puerta a la democracia real de este país. Sin embargo, se encargó fundamentalmente de matar toda aquella conciencia que podía servir en la evolución democrática y honrada de este pueblo. Por tanto, no debiéramos, y los jóvenes fundamentalmente, no debieran de perder esas perspectivas, que había una república que era la mejor gente que había en este país, era la parte que defendía la república, la parte legal, la parte democrática, y hubo otra parte de la gente que se encargó de matar toda esa iniciativa que se iniciaba con la venida de la República. Por tanto, esos son temas históricos y debiéramos de aprender y estar en guardia.
enrollarnos, esperamos que te haya merecido la pena. Si te apetece regalarnos unas palabras, estaríamos encantados. La voz un poco rota por estas horas de viaje, pero ¿se me oye bien? Bueno, no me he preparado nada, voy a hablar desde un poco lo personal y lo afectivo, desde el afecto, digamos. Ponemos un poquito de agua. Bueno, primero agradecer el trabajo de recuperación de David y de su editorial. Es algo muy importante para este país, porque, bueno, mi abuelo no es el único, ¿no?, cuya carrera fue truncada por el golpe y por 40 años de dictadura. Y luego, pues, claro, ya desde lo personal, pues, tengo que decir que sí, que él es gran parte responsable de que yo sea bilingüe. Yo nací en Francia, ¿vale? Nací en Francia, bueno, parte de mis primas no lo son, pero mi hermano y yo somos bilingües y él es parte de... O sea, su legado, digamos, es el que ha hecho que seamos bilingües, ¿no? Aunque estuviéramos dentro de un entorno francófono, mi madre hizo todo lo posible para que lo fuéramos. De hecho, es mi primera lengua. Yo aprendí el francés en la escuela, ¿eh? Y luego estudié hispánica, todo eso es... Mi abuela también tiene mucho que ver en eso, las cosas como son. Mi abuela es una de las enfermeras que estaban enfrente. Y ¿qué más quería comentar? Bueno, también tiene parte de responsabilidad en el hecho de que yo no hablo de guerra civil, yo hablo de guerra de España. Ahí yo apoyo totalmente lo que ha dicho la compañera historiadora, y tampoco digo los bandos, porque, bueno, en fin, ya lo he explicado muy bien, no tengo que volver a explicarlo, pero yo prefiero hablar de guerra de España que de guerra civil, porque eso es muy reductor y oculta gran parte del conflicto, ¿no? Ha nombrado a los alemanes y a los italianos, que fueron cerca, para que os deis cuenta, los jóvenes fueron cerca de, si me equivoco me lo dices, cerca de 70.000 italianos que pisaron suelo español durante el conflicto. Así que hablar de guerra civil es como... y sobre todo tener en cuenta de que los que no respetaron el pacto de no intervención fueron los italianos y los alemanes, porque Francia e Inglaterra lo respetaron totalmente. Bueno, y Portugal tampoco lo respetó demasiado, aunque la ayuda fue menor. Y bueno, y sobre todo, yo vivo ahora en Marruecos, soy cooperante de Marruecos. Aquí en suelo español murieron 30.000 marroquíes. Intervinieron más de 70.000. Así que hablar de guerra civil a mí me hace... Bueno, en fin, si no fuera por ellos, el problema se hubiera resuelto en semanas, probablemente, ¿no? Claro. ¿Y qué más puedo decir? No sé. ¿Conociste a tu abuelo? Sí, bueno, yo tenía... Ya cumplí 5 años cuando murió, entonces yo tengo un recuerdo así pero el legado es... Bueno, el legado está ahí, pero no lo conozco. Tengo así como flashes. La que sí conocí mucho es mi abuela, que me transmitió... Porque claro, el dolor del exilio se transmite de una manera... ¿Y qué te contaba? ¿Qué te contaba tu abuela de la guerra?
emoción que siente Yves ahora, la emoción es también una forma de conocimiento. Entonces, no solamente es sentimental, sino que la emoción como forma de conocimiento también nos da a entender lo que está, la historia. No solo son datos, sino que es cómo se contó, cómo se narró, cómo él recuerda a sus abuelos, cómo la emoción que él siente y que nos contagia, que es universal, es compartible, porque tiene mucho que ver con los derechos humanos, con la recuperación de los derechos humanos, y es en lo que estamos. Y aquí tenemos un enorme trabajo que hacer todavía. Yo vuelvo de Argentina ahora y he estado allí presente el Día de la Memoria y es impresionante. O sea, comparado con lo que se ha hecho aquí, lo que ha hecho Argentina es impresionante. Hay cosas que muchos argentinos dicen que se pueden mejorar, pero comparado con España, en Buenos Aires estaba lleno de gente, o sea, no se podía caminar. Y aquí, bueno, pues tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer. Y por eso agradezco muchísimo el trabajo del compañero y de nuestra historiadora y de toda la gente que va en esa dirección, ¿no? Bueno, yo no sé si me hacer preguntas sobre... No sé qué más decir. Bueno, emocionante. Tenemos un ratito más para alguna pregunta o para algún comentario. Venga, a ver si los jóvenes se animan y tienen una inquietud. Bueno, pues acabamos esta sesión llena de memoria y de emoción. Y insisto, os recomiendo la lectura de estos dos libros que nos convocan hoy y os agradecemos la presencia esta tarde con nosotros aquí. Me vais a permitir que os salude con el saludo gitano, que tiene, creo, mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Salud y libertad y república.